Puede tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versículo 18. Vamos a comenzar en versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Todos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias por preocuparse de nosotros, Señor, al grado que nos ha dado su palabra. Nos ha transmitido, nos ha compartido su corazón y su mente, y nos ha permitido participar, Señor, con su espíritu, Señor, en el poder conocer, Señor, sus atributos y experimentar, Señor, el Espíritu Santo morando en nosotros. Señor, ayúdenos a tomar en serio lo que usted nos comparte y lo que usted nos quiere amonestar, para vivir, Señor, de una manera que le agrade a usted, pero para preservarnos, Señor, y para poder evitar desviarnos de sus caminos. Señor, ayúdenos a permanecer, Señor, enamorados con usted. Le pedimos, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Me acuerdo bien cuántas veces mi mamá me decía que estudiara y que hiciera mi tarea, y mi papá que me decía, me amonestaba a prestar atención en la escuela, y cuántas veces no hice caso, cuántas veces ignoré el consejo, cuántas veces llegaba a la casa con todos mis libros y en ningún momento los abría, nomás llegaba el próximo día y la mañana y regresaba con los mismos libros sin haberlos abiertos. ¿Cuántas veces decidía platicar en las clases en lugar de escuchar? ¿Cuántas veces decidía llegar tarde a la escuela en lugar de llegar temprano listo para aprender? Pero me acuerdo a graduarme, que era un milagro en sí. Cuando me gradué, cuánto me arrepentí de no haber escuchado, o más bien de haber practicado lo que se me había aconsejado. Y aún años después de graduarme, cuántas veces me arrepentí de que no puse más atención en mis clases y no saqué mejores notas, y que no aproveché de las oportunidades que se me presentaron. Incluso los consejeros, yo escuchaba de que los consejeros ahí de la escuela, que como les decía a diferentes alumnos acerca de diferentes becas y oportunidades de recibir ayuda financiera por sus notas, pero que nunca me dijeron a mí de las mismas oportunidades, porque la mente de ellos, pues no quiere seguir sus estudios, en realidad no está tomando en serio sus estudios, así que nunca se me dijo de oportunidades que quizás yo hubiera tenido si hubiera puesto atención cuando se me aconsejó. Y uno ve hacia atrás de grande y piensa, qué tonto yo, porque no aproveché las oportunidades que se me dieron. Y me pongo a pensar cuántas veces Dios dirá lo mismo con nosotros en la esfera espiritual.
de que se nos dice y se nos amonesta. Y aunque todavía quizás tenemos oportunidad para responder, ¿cuántos de nosotros vamos a ver hacia atrás un día y decir, ¿por qué no puse mayor atención? ¿Por qué no puse en práctica lo que se me estaba aconsejando hacer? Y vemos vez tras vez tras vez que Dios nos está amonestando a nosotros en estos tiempos. Nos dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20, versículo 29, en la última reunión que tuvo Pablo con los pastores de Éfeso, dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, y de vosotros mismos se levantarán. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y versículo 5 dice que tendrán apariencia estos falsos profetas o falsos maestros, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 2 Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Dice que tengáis memoria de estas cosas que se les han dicho, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice 2 Pedro 2:14. De estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Creo que Dios nos está amonestando a tener cuidado. Y aún Pablo dijo a Timoteo que se cuidara, y cuidara la doctrina, que se cuidara de él mismo, de no desviarse. En 1870s, Carlos Taze Russell tenía 20 años de edad cuando abandonó el presbiterianismo y el congregacionalismo, dos ramas que salieron como protestantes de la Iglesia Católica, pero que todavía tienen rasgos del catolicismo. Pero él asistía a este tipo de iglesia y se salió porque no podía reconciliar la idea de un infierno eterno con la misericordia de Dios. Tras un tiempo de escepticismo, tuvo un encuentro con algunos seguidores del movimiento adventista, comenzado por William Miller,
quienes le introdujeron a la idea de que la Biblia podía usarse para predecir el plan de salvación de Dios, especialmente en lo que se refiere al fin del mundo. Basando su juicio sobre complejos cálculos bíblicos, predicó desde el 1877 que el regreso invisible de Cristo había ocurrido en 1874 y que el fin de los tiempos de los gentiles y el comienzo de una edad dorada comenzaría en 1914. Tras una guerra entre el capitalismo y el comunismo o socialismo, tras lo cual el reino de Dios mediante Cristo gobernaría la tierra. Y de ahí comenzó la religión de los testigos de Jehová. Y lo que creen los testigos de Jehová es que acerca de cómo llegó a existir Jesús. Fíjese la pregunta: ¿cómo llegó a existir Jesús? La respuesta de ellos en su página de web es que, a diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Fue la primera creación de Jehová y lo ayudó a criar todas las cosas. Fíjese, dice que fue una creación de Dios. En 6 de abril 1830 se comenzó la religión de los mormones, o la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como se identifican ellos. Cuando José Smith, que fue el fundador de esta religión, tenía 14 años, sintió deseos de saber a qué iglesia debía unirse y como consecuencia le preguntó a Dios en sincera oración. En respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo, son palabras de él, y su Hijo Jesucristo se le aparecieron a José. Que Dios el Padre y que ambos se aparecieron. Y le dijeron que la verdadera iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra y que ellos lo habían escogido a él para que la restaurara, ignorando el hecho que Cristo dijo que las puertas de Hades jamás podrían prevalecer contra la iglesia. Que era, aún diciendo que Dios le dijo esto, iría completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Los mormones creen que todos los hombres y mujeres que han nacido en el mundo, incluido Jesucristo, vivieron con Dios antes de esta vida, como hijos procreados en espíritu. Dios quería que cada uno de nosotros, estas son palabras de ellos, cada uno de nosotros viniera a la tierra para adquirir experiencia, aprender y progresar para ser más como Él. No obstante, Dios también sabía que todos sus hijos pecarían, morirían y estarían destituidos de la gloria de Dios. Necesitaríamos a un Salvador para vencer nuestros pecados e imperfecciones y reconciliarnos con Dios. Los mormones creen que Jesucristo fue escogido hace mucho tiempo, durante nuestra vida preterrenal, para ser el Salvador. Todos nosotros nos regocijamos cuando se nos presentó el glorioso plan de Dios para sus hijos, que ellos creen que, para profundizar un poquito más lo que ellos creen, que Jesús y Satanás son o eran hermanos espirituales y que cada uno presentó su plan acerca de cómo iba a salvar el mundo, y que Dios escogió, o el Padre escogió el plan de Jesús, y por eso Él llegó a ser el Salvador. Y allí, lleno de celos, Satanás se hizo el enemigo de Jesucristo, de Jesús, y que por eso llegaron a ser enemigos, pero que eran hermanos espirituales anteriormente. Que es completamente blasfemia, que es completamente mentira. Pero lo que estoy queriendo hacer entender es que estos hombres tenían un trasfondo religioso. Ellos asistían a iglesias. Ellos un día tenían un deseo de aprender más. Ellos se reconocían, o más bien se identificaban a ellos mismos como hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Qué interesante que ambos tienen las mismas huellas, que ambas religiones no creen en un infierno. Ambos no creen en que Cristo es Dios. Ambos creen que ellos recibieron cierto conocimiento que a nadie más ha recibido, que necesitan ellos que proveer
la iluminación para poder iluminar el resto del mundo, y que por eso tienen sus propios libros por el cual podemos conocer a Dios mejor. Leí una estadística de que en los principios de los 1980s, en aquel entonces, no sé qué es la estadística hoy, no la puedo encontrar, pero en aquel entonces dice que 40% de los que se convirtieron al mormonismo tenían trasfondo de ser bautistas. 40%. Lo que estoy diciendo es que si no tenemos cuidado, podemos estar llegando a la iglesia sin que nunca abrir la Biblia cualquier otro día de la semana. Y aun cuando estamos en la iglesia, estamos cabeceando, estamos durmiendo, estamos distraídos, estamos jugando, estamos texteando, estamos viendo nuestro teléfono, estamos platicando, estamos haciendo todo lo que no se debe estar en la iglesia haciendo, porque dejamos la instrucción, la enseñanza a la cual Dios nos quiere exponer para protegernos, para preservarnos, para ayudarnos de evitar desviarnos un día y comenzar a creer herejías y creer mentiras, y comenzar a pensar que la mentira es verdad y que la verdad es mentira, y comenzar a ser influidos por personas que están buscando un poquito más, o algo más espiritual, o algo más profundo, más allá de la Biblia, que esta persona tiene un conocimiento que nadie más tiene, y que ha sido iluminado de una manera que nadie más ha sido iluminado. Y por seguir a personas, seguir hombres, y ya no la palabra de Dios, por nosotros estar dormidos e inconstantes, porque la misma palabra de Dios dice que los falsos maestros buscan y se aprovechan de las almas inconstantes. ¿Por qué? Porque estamos quedándonos en casa para ver un partido, nos quedamos en casa porque estamos distraídos por otras cosas más importantes, y somos personas y almas inconstantes, y lo que está sucediendo es que estamos siendo seducidos por un espíritu engañoso, y estamos creyendo las mentiras del diablo porque somos tan inconstantes y tan dirigidos por el placer y la carne, que ya no podemos discernir qué es mentira y qué es verdad. Y lo que quiere hacer el Señor es sacudirnos, decir: despierta, porque estamos dormidos. Y que Dios nos ha puesto como atalayas, que Dios nos ha puesto para amonestar y advertir de la mentira, pero estamos tan dormidos que dicen que somos como perros que no ladran, que ya no, que somos atalayas y ya no amonestamos, que vemos el peligro y guardamos silencio, y la gente y los pecadores está llegando a la muerte, y nadie le está advirtiendo que hay un Salvador que salva. ¿Por qué? Porque estamos distraídos nosotros. Tenemos los ojos pesados con sueño, y pensamos que la iglesia, ay, qué carga es. Estamos más interesados en artículos de Facebook que lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Conocemos más información acerca de Facebook y ponemos más cosas en Facebook que lo que hemos puesto atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos mayor atención a las cosas del internet y redes sociales que lo que Dios tiene para nosotros. No conocemos la palabra de Dios, no estamos memorizando la palabra de Dios, no estamos leyendo la palabra de Dios, porque no hay tiempo para pasar tiempo con el Señor, porque estamos tan distraídos y cansados en otras cosas. Y Dios dice: despierta, porque hay un mundo a que amonestar. Dios nos ha amonestado en estos capítulos anteriores y versículos anteriores de que ten cuidado a reconocer y entender el conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el aborrecer. Y ahora está amonestando acerca del conflicto entre la verdad y el error. No es suficiente andar en la luz y en el amor sino que también necesitamos andar en la verdad. Si no andamos en la verdad, hay grandes consecuencias. Comenzamos en versículo 18 con decir: hijitos. Y como hemos hablado anteriormente, como que le está hablando: mira, ten cuidado, le está amonestando a los que son más inmaduros, los que no son tan fuertes en la fe todavía, porque hay más riesgo de que sean desviados y que sean, ¿verdad?, engañados por la mentira. Dice: hijitos, ya es el último tiempo.
Dice, ya se nos está acercando el tiempo al final. Tenemos que reconocer el tiempo en cual nos encontramos. Estamos en tiempos peligrosos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esta razón, por el hecho de que hay tantos anticristos, y este espíritu y esta filosofía y enseñanza de anticristo se está esparramando más y más, y se está viendo mayor influencia a través de estos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los dolores de parto se están haciendo más fuertes. Nos quieres entender que hay poco tiempo, y los tiempos están empeorando, no mejorando. Y el engaño será más intenso cada vez. La palabra anticristo, la primera parte de anticristo que dice anti, significa opuesto o con propiedades contrarias. También puede significar que protege, previene o lucha contra, como antibala, antiaéreo, anticongelante, que protege, previene o lucha contra. Pero también significa en lugar de. En lugar de. En este caso, en este sentido, anticristo no es necesariamente solamente contrario o opuesto, aunque sí es en contra de Cristo, pero no en el sentido de que es completamente lo contrario a lo que vemos en Cristo. En el sentido de que Cristo, cuando pensamos en Cristo, pensamos amor, buenas obras. Y lo que estoy diciendo es que Satanás es anticristo, pero puede hacer buenas obras. Así que no va a ser solamente destrucción, aunque ese es el fin con todo lo que hace. Pero no siempre se va a manifestar originalmente de esa forma, porque puede presentarse como ángel de luz. Al parecer al principio es algo amoroso, es algo que es para nuestro beneficio, es algo bueno. Así que anticristo en este sentido es en lugar de Cristo, que quiere que la fe y confianza sea en todo menos Cristo. Por eso que cuando haces un voto de fe, Satanás se preocupa de presentar algo visible que se puede ver, que va a ir completamente en contra o en lugar de lo que has confiado que va a suceder. Cristo dijo, vamos al otro lado. ¿Qué es lo que se presenta? Olas y tormenta, para que lo visible tome lugar de la fe que se ha tomado. Entonces, en lugar de, el término anticristo solo se usa por Juan. Describe tres cosas: un espíritu en el mundo que se opone o niega a Cristo. También número 2, los falsos maestros en quien mora ese espíritu. Y número 3, una persona que dirigirá la rebeldía mundial final en contra de Cristo. El espíritu de anticristo ha estado en el mundo desde que el diablo se rebeló en contra de Dios. El espíritu de anticristo está atrás de toda doctrina falsa y de cada sustituto religioso de lo que encontramos en Cristo. Que Cristo ofrece, ¿verdad?, tantas cosas si confiamos en Él, pero la religión quiere sustituir lo que Cristo ofrece. Espiritualmente lo quiere ofrecer materialmente. El diablo quiere sustituir lo verdadero con lo falso para hacernos confiar en esas cosas en lugar de Cristo. El espíritu de anticristo eventualmente dirigirá a la apariencia de un líder satánico que engañará al mundo. Este líder será conocido como el anticristo. Los anticristos están encaminando hacia él. Estamos viviendo en los últimos días, en las últimas horas, y el espíritu de anticristo está trabajando con mayor fuerza para engañar al mundo y los que están dentro de la iglesia. Por eso es de suma importancia que sepas y creas la verdad para poder detectar y discernir las mentiras cuando se te presentan. Hermanos, es tan importante que estemos desarrollando discernimiento. Es por eso tan importante que estemos creciendo y madurando y conociendo más y más la palabra de Dios para poder discernir qué es mentira, qué es verdad, qué es falso. Porque dice que va a haber engaños tan poderosos que si fuera posible que aún los elegidos serán engañados. Y lo que estoy diciendo, si no tenemos cuidado, es posible que algunos de nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos a decir que somos salvos cuando no lo somos.
y seremos engañados. Y algunos ya han sido engañados y se han alejado y ya no están aquí, porque su confianza estaba en lo que Dios podía proveer y no en Dios. Igual como vemos que en los tiempos de Jesús dice: oh, ¿por qué me siguen? Por lo que les puedo dar, por los peces, por los panes, que nomás quieres, y cuando ya no recibes, ya te alejas, porque tu confianza nunca estuvo en Cristo, sino en las cosas que Él te quería dar, o lo que tú pensabas que Él te quería dar. Siempre el materialismo, y piensas que la bendición se trata nomás económicamente. Y hoy en día tenemos estos falsos profetas que están diciendo que si estás enfermo estás en pecado. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No se encuentra. Pablo dijo que 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, y que Cristo le contestó: bástate mi gracia. No, vas a seguir enfermo. Pablo no estaba en pecado, sino que Cristo dijo que cuando él era débil es cuando se iba a manifestar el poder de Cristo, porque hasta entonces iba a reposar sobre él el poder de Cristo cuando era débil, cuando estaba enfermo. Pero hoy en día decimos: yo declaro que no estoy enfermo. Eso es falsa doctrina. Eso es el diablo. ¿Cómo que yo declaro que no estás enfermo? Pablo no dijo: yo declaro que no estoy enfermo, porque Cristo dijo: pues declara todo lo que tú quieras, pero mi gracia te va a mantener, te va a soportar, te va a detener. Tú puedes declarar todo lo que tú quieras, pero la realidad es que ese aguijón en la carne va a permanecer ahí. Tú declaras lo que tú quieras declarar. Yo declaro, ahí va a estar. Yo declaro, ahí va a estar, porque al fin de cuentas Dios declara, no yo. Y yo soy sumiso a Él porque Él es mi Señor. Yo no soy Señor de Él. Él no se somete a mí. Yo no le digo a Dios qué es lo que voy a hacer yo con mi cuerpo, porque Él tiene control de mi cuerpo. Cada célula en mi cuerpo se mueve por permiso de Él, no el mío. Así que ¿quién soy yo para declarar cualquier cosa? No puedo. Muchas veces queremos declarar que esto no va a suceder, esto va a suceder, pero la realidad es que no queremos cambiar la manera que comemos, la manera que nos cuidamos. Hermanos, si yo tengo, ¿verdad?, diabetes, no puedo declarar que voy a tomar esta soda y no me va a pasar. Dios nos ha dado sentido común para dejarnos saber de que si yo tengo diabetes, no tengo ningún negocio tomando soda. Y luego si yo me desmayo porque tomé una soda, la culpa no la tiene el diablo. Es porque yo no fui suficiente sabio para reconocer de que si yo ya tengo un azúcar alta, yo no tengo ningún negocio tomando soda, a pesar de que lo que yo declare. Es que ya no estamos creciendo en sabiduría. Y decimos que ser pobre es pecado. Yo no encuentro eso. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Yo declaro que, ¿verdad? Y es porque tenemos estos maestros falsos que están diciendo que yo necesito un avión de millones de dólares para que yo y mi familia podamos viajar el mundo para predicar el evangelio, porque Dios quiere, ¿verdad?, que yo no viaje como cualquier persona común. ¡Qué mentira! Cristo anduvo en pie. Cristo anduvo sobre un burro. ¿Quién soy yo para decir que no puedo, que yo necesito un jet? Ahora, si Dios toca el corazón suyo, pues adelante, ¿verdad? Pero es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que hoy en día estamos siguiendo la filosofía del mundo, y el mundo está penetrando, infiltrando lo que el mundo cree y piensa, y está entrando a las iglesias. Y tenemos estos maestros falsos que están enseñando a personas que tienen hambre de nomás de tener más cosquillas en los oídos, que quieren oír que sí, yo no quiero ser pobre, porque nadie quiere ser pobre, pero una vez no es pecado ser pobre. Y muchas veces cuando somos pobres es cuando dependemos más de Dios, porque dice que es más difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Jamás ha dicho que ser pobre es pecado, pero tenemos estos televangelistas que nos están diciendo mentira tras mentira, y por no ser constantes a la iglesia nos enseñan la palabra de Dios, y por seguir a cualquier persona en YouTube estamos escuchando todas las mentiras. Por ser almas inconstantes se están aprovechando de nosotros, y somos
especialmente en nuestra cultura, que escucha Radio Nueva Vida y no sabemos cómo discernir qué es verdad y qué es mentira. Porque es todo para adentro y no sabemos cómo discernir. Aún en nuestro cuerpo tenemos filtros, tenemos un hígado, riñón para filtrar. Pero no sabemos cómo filtrar. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos discernimiento. Porque no estamos en la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Porque estamos muy ocupados para hacer lo que Dios nos ha pedido desde el principio. Velar, leer, conocer, citar la palabra de Dios cuando somos enfrentados con tentación. Y aquí Juan nos está diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Por favor, despierta. Deja de buscar nomás jugar. Deja de buscar nomás entretenimiento. Deja de buscar nomás el placer. Deja de buscar de hacer todo en grupo. Deja de buscar nomás siempre estar con los hermanos. No hay nada malo con convivir, y no estoy en contra de convivir. Lo que estoy diciendo es que muchas veces no podemos tomar responsabilidad personal e individual porque estamos tan preocupados de qué va a hacer el grupo. Cuando debemos preguntarnos qué es lo que Dios me está preguntando a mí, me está pidiendo a mí. Y es que no somos suficientemente responsables para tomar la palabra de Dios y abrirla. Y a veces estamos cabeceando, nos da sueño, pero tenemos que regresar. Señor, perdóname. No capté nada de lo que acabo de leer. Yo estoy mal. Ayúdame a captar, ayúdame a mantener en mi mente lo que he leído hoy. Porque tengo que guardarlo, porque yo sé que me voy a exponer a este mundo que va en contra de Dios, no a favor. ¿Quién somos nosotros para pensar que podemos salir a este mundo que está luchando en contra de nuestro espíritu, el espíritu de Dios, y que podemos tener la sabiduría que necesitamos sin primero venir a la fuente de sabiduría que es Dios? ¿Quién soy yo para pensar que yo puedo pasar todo el día y que voy a tomar decisiones sabias y correctas si nunca he acudido a Dios? Pero es que ayer lo busqué, pero hoy es una nueva batalla. Estamos viviendo los últimos días y estamos siendo engañados igual como el mundo. Y no podemos discernir porque no sabemos cómo discernir. Y dice en versículo 19: Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, aquí Juan no está diciendo porque salió de nuestra iglesia, pues nunca fueron de nosotros. Hermanos, no está hablando de que no porque cambiaron de iglesia. Hay que tener cuidado a no pensar de que nuestra iglesia, ¿verdad?, es la marca de salvación. Que si asisten en mi iglesia entonces son salvos, y no, pues no son salvos. No está diciendo eso. Está hablando de cuando alguien ya no quiere tener nada que ver con los hermanos. Ya no quiere ir a ninguna iglesia que se predica la verdad. Ya no quiere ir a ninguna iglesia que se predica la palabra de Dios. Ya no quiere ver nada que ver con Dios. Ya no quiere ese convivio, no quiere ese compañerismo, no quiere esa enseñanza, no quiere esa instrucción, no quiere nada. Cuando un pecador se arrepiente y acepta al Cristo como Salvador, se une a la familia y cuerpo de Cristo. Dice el Señor en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que Jesucristo mismo, y que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Si usted aborrece a los hermanos, usted no está bien. Debe preguntarse si es salvo. Debe analizar y preguntarse: Señor, ¿yo soy salvo? El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:14. Por tener el mismo espíritu y compartir la misma naturaleza, disfrutamos el compañerismo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que sentimos algo en común, que sentimos algo de unidad, que uno puede discernir, este es cristiano. Que uno está en un lugar y comienza a hablar con alguien y hay algo que, ciertos términos o cierto espíritu, y decimos, wow, este ha de ser cristiano. Hay algo que nuestro espíritu puede discernir en el espíritu de alguien más. Igual como uno puede presentir, algo está mal. No sé, están cosas que no debe estar haciendo. Este no es cristiano. Hay algo, otro espíritu en y sea lo que sea, uno puede discernir otro espíritu en alguien más. Y hasta presiente esta presencia de que, no sé, hasta me dio, no sé, se me enchinó la piel nomás a acercarme a porque el espíritu puede discernir, perdón. Pero los falsos cristianos mencionados aquí no permanecieron en el compañerismo, se salieron. El estar en la iglesia no te salva, pero es una indicación de ser salvo. Estos, entre comillas, hermanos, no tenían vida en ellos y el amor de Cristo no moraba en ellos. Vemos que los fundadores de sectas comenzaron en la iglesia, pero no siguieron. Sin embargo, vemos también que puedes permanecer en persona, pero espiritualmente y emocionalmente puedes salirte. Quiero aclarar también que puedes estar aquí, pero lejos espiritual y emocionalmente. No porque en cuerpo estás aquí, no te sientas como que yo estoy bien. Cuando nunca haces conexión en la predicación, nunca tienes ningún interés en las cosas de la iglesia, tú no quieres responder a la palabra de Dios, no quieres responder al Espíritu de Dios, no tienes ningún deseo de responder a lo que el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo ya no te habla. Te la pasas aquí nomás porque te sientes comprometido de que quieres agradar a alguien para que te dejen en paz, para que no te molesten, para que no te estén diciendo, ¿y por qué no estás en la iglesia? No quieres problemas, así que tú nomás estás aquí, pero en realidad no hay conexión. Dios ya no te habla. Debes preguntarte, ¿soy salvo? ¿Estoy desconectado? ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan lejos? Y deja de culpar a cualquier otra persona y comienza a examinarte, a escudriñar tu propio corazón, a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Soy hijo de Dios? Y dice la palabra de Dios, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, que la razón que Dios los permite salir y Dios nos permite verlos salir es para hacernos ver que el edificio de la iglesia no nos hace cristianos, para hacernos ver que aún entre comillas hermanos pueden ser engañados, pueden estar equivocados, pueden estar perdidos. Necesitamos discernimiento. Es lo que Dios nos quiere hacer entender. Que el anticristo, cuando uno ya es anticristo, ya no quiere nada que ver con las cosas de Dios y vemos a negar la fe. Dice, pero vosotros, versículo 20, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Juan está usando términos de los falsos maestros, pero lo está usando correctamente. Estos falsos maestros declaraban que ellos habían recibido una unción santa y que a través de esa unción santa habían recibido un conocimiento especial y privado. Por eso que tenemos las atalayas, por eso tenemos el libro de Mormón, porque estos hombres habían recibido cierta unción para cierto conocimiento, y es por eso que ellos pueden proveer, según ellos, algo que la Biblia no puede proveer, algo extra de lo que Dios puede ofrecer, porque ellos recibieron cierta unción, y que por eso se necesita escucharlos. Pero Juan está diciendo aquí, no es cierto. Tú como hijo de Dios has recibido la mejor unción, la del Espíritu Santo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Dice, mira, no está diciendo que ahora tú vas a tener todo conocimiento y no vas a tener que hacer cualquier pregunta. Lo que está diciendo es que vas a tener a tu acceso conocimiento de todo. Él te va a dirigir y guiar a toda verdad. Y te va a poder discernir, ayudar a discernir cuando algo es mentira. Te va a dar inquietud cuando algo está mal. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Eso es lo que necesitas. Es lo que recibiste cuando fuiste salvo. Porque sigues buscando algo que en tus ojos, ¿por qué sigues buscando algo que en tus ojos te exaltará? Es lo que estos hombres siempre buscan, exaltarse. Por eso que tenemos estos profetas en la iglesia mormona, que todavía tienen profetas y apóstoles, siempre exaltando al hombre. Cuando dijo el Señor que Juan Bautista era el último profeta, porque ya él era el último que estaba anunciando la venida del Mesías. Ya vino el Mesías, ya no necesitamos profetas. Ya vino, ya se completó la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y luego dice Juan, no os he escrito como si ignoráis, es versículo 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Mira, tú ya fuiste salvo. La única manera que podemos ser salvos es con creer la verdad, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo tuvo que ser perfecto para poder morir por nuestros pecados. Él derramó su sangre perfecta porque fue sin pecado, y el único que es sin pecado es Dios. Pero el único que puede morir es hombre. Así que Dios hombre murió y tú creíste eso. Así que eso es lo que te salvó. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Algo que es verdad es completamente verdad. Si no, no es verdad. Aunque sea verdad parcial, ya es mentira. Ya no es verdad. Con contener mentira ya se hace mentira. Ya no es verdad. Te quieren presentar lo que dicen los mormones y aún los testigos. Sí, nosotros creemos en Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no te van a decir es que, bueno, aún te lo van a decir, creemos que es literalmente el Hijo de Dios. Y si no conoces y no entiendes, lo que están diciendo es que ellos no creen que el término Hijo de Dios significa que es igual a Dios. Aunque los mismos judíos tomaron piedras para apedrearlo, y le preguntó, ¿y por qué buena obra me están apedreando? Dijo, no por ninguna buena obra, porque tú con decir que eres hijo de Dios te estás haciendo igual a Dios. Los mismos judíos entendían qué significaba ese término. Estas sectas están queriendo de cambiar o poner significados de nuestra cultura y de nuestro tiempo, y lo quieren aplicar a la palabra de Dios cuando no quieren entender que este término tiene cierto significado dentro de la cultura y los tiempos de los judíos. Y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que los judíos entendían bien lo que estaba diciendo Jesús, que Él es Dios, es lo que está diciendo. Pero estas sectas están diciendo, no, pues decimos y creemos que Él es Hijo de Dios, porque así lo dijo Él. Están ignorando y no entienden la verdad porque no tienen el Espíritu Santo que los puede dirigir y guiar a toda verdad. Y por eso que dice Juan, mira, tú conoces la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Con decir que Él es Hijo de Dios y no igual a Dios, ya es mentira. Entonces no puede tener verdad. Por eso dice 2 Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Hermanos, casi en cada ocasión que usted guía a alguien al Señor, en cada ocasión, pronto llegan los testigos de Jehová a tocar su puerta. Pronto. Antes de que yo llegara a los pies de Cristo, en mi vecindario, cada sábado por la mañana llegaba un ex cholo testigo de Jehová a mi puerta. El diablo es astuto, él sabe a quién mandar. Él sabía que yo lo iba a escuchar con más ganas a él porque lo miraba como alguien con quien me podía identificar yo. No llegaba otro, llegaba un ex cholo. No, nada tonto el diablo. Yo lo miraba todo tatuado. Wow, este es veterano, quiero escucharlo a él.
pero sabía que Dios estaba atrás de mí también. Y estaba mandando a personas. Llegó el pastor un día que me llegó a Cristo a mí. Y cuántas veces yo he guiado a alguien al Señor y pronto me doy cuenta que llega un testigo a querer darle estudios. Y lamentablemente, por ser ingenuo y inmaduro todavía, piensa, pues está hablando de Dios. No hay nada mal con escuchar de Dios. Y el enemigo lo que está tratando de hacer es tomar la semilla que se ha sembrado antes que tome raíz. Y por eso que dice, ¿verdad? Que seducen a las almas inconstantes. Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre. Aquí dice, esta es la marca para saber que un profeta viene de mí, Jehová. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en el tal profeta, no tengas temor de él. Y se nos dice que el fundador de los testigos de Jehová anunció que Cristo iba a venir a esta fecha. No sucedió. O va a llegar en esta fecha. No sucedió. Tuvo que cambiarlo. O es que llegó espiritualmente ya. Por eso no lo vemos, pero ya llegó. Y luego comenzó a anunciar otras profecías que no se cumplieron. Y gente todavía sigue esa organización, porque es lo que es. No es una iglesia, es una secta, exacto. Comenzado con un hombre, aunque ellos no dicen que él lo comenzó. Dicen que él nomás comenzó estudios bíblicos, pero que Cristo lo comenzó. Pero él la comenzó. Igual con José Smith. Dice que él sintió algo cuando se le presentó un ángel. Es guiado por lo que siente, no por la verdad. O fue guiado. Y dice, regresamos al versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo que está diciendo, el que niega que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Ni los testigos ni los mormones pueden decir que Jesús es Dios. No pueden. Por eso que dicen que fue creación del Padre. Un evangelista estaba hablando con uno acerca de su alma y le preguntó, y quiero, a ver, dime, ¿qué es lo que crees tú? Y el Señor dijo, pues yo creo lo que mi iglesia cree. Y dijo, y pues, ¿qué es lo que cree tu iglesia? Pues lo mismo que yo creo. Y pues, ¿qué creen ambos? Pues los dos creemos la misma cosa. Y así muchas veces es la única manera que podemos contestar, porque no sabemos nosotros mismos qué es lo que creemos tampoco nosotros. Pues es que así mi iglesia enseña, es que mi iglesia no, ¿qué crees tú? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? A ver, busca, lee. Tenemos que saber que Jesús es Dios. Pero ¿por qué crees eso? Tienes que respaldarlo con la palabra de Dios. Y hermanos, por falta de tiempo ahorita, y lo vamos a hacer la próxima vez. Hermanos, en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Redentor, y aparte de él no hay Redentor, no hay Dios. Y dice en Tito que Jesús es el Redentor. Y dice que él no comparte su gloria con nadie más, y Jesús recibió adoración. Si comenzamos, tenemos que saber por qué creemos que Jesús es Dios, porque es lo que nos va a distinguir. Porque dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Porque para poder ser el Cristo tenía que ser Dios. El Mesías tenía que ser Dios. Porque te van a decir, nosotros creemos que es el Cristo, pero tiene otro significado su término. Usan términos que suenan igual, pero con significados muy diferentes. Salvación para ellos dicen, no, si creer. Los mormones dicen, tenemos que creer en Jesús. Pero lo que están diciendo, lo que creen en realidad es que tienen que hacer las obras después de creer para ser salvos. Todo depende de obras. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 5:22, Cristo dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y cuántas veces han dicho: Jesús nunca juzgó y nunca va a juzgar a nadie? Yo quiero ser como Jesús. Él no juzga y juzgará a nadie. No, Él dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Una vez más, regresando a 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque muchos dicen: oh, nosotros creemos en el Padre, Espíritu Santo, pero en Jesucristo es donde no estamos de acuerdo. Pues dice: entonces, si niegas al Hijo, pues tampoco tienes al Padre, a quien supuestamente tú crees. Ya voy a terminar. 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No te desvíes de allí. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice: tienes que arraigarte y conocer bien lo que crees. Hermanos, pon atención en la iglesia. Hermanos, estudia y lee la palabra de Dios. Hermanos, si un deportista cuenta su profesión, su oficio, tan importante como para practicar, tirar pelota tras pelota tras pelota, porque le pagan millones de dólares, ¿cuánto más nosotros como cristianos, siendo hijos de Dios, con un mayor llamado que un deportista, debemos de estar mejorando en nuestro oficio de cristiano y conociendo más y más de la palabra de Dios? Si ellos mejoran su oficio con tirar pelota tras pelota cientos, miles de veces para profundizar su juego, ¿por qué nosotros no estamos profundizando nuestro oficio y el conocimiento de la palabra de Dios? Ellos para un juego, nosotros por la eternidad y por las almas perdidas. ¿Por qué no lo contamos suficiente importante como para comenzar a memorizar? Y déjeme decirle a alguien que es pocho, que no ha dominado el idioma: hermanos, yo tengo que memorizar la palabra de Dios en español. ¿Por qué? Porque es el idioma en el cual leo mi Biblia. Tengo años sin leer la Biblia en inglés. Así que no me dé excusas de que es que mi español, mi inglés, yo no sé cuál leas, pero lea algo. Porque se trata de luz y tinieblas, amor y aborrecer, vida y muerte. Tenemos que tomarle suficiente en serio, hermanos, como uno que juega básquetbol. Y decimos: no, el tiempo se me va, yo tengo que leer. Es que pastor, no me gusta leer. Pues aprende, comienza a desarrollar esa disciplina, hermano. Porque no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Hermanos, táete los ojos, ponte ácido en los ojos para que se te queden abiertos. Yo no sé, hermanos, pero haz algo. Dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No solamente cantidad de vida, acuérdese, es cualidad de vida lo que está hablando cuando habla de vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No tenemos la vida eterna porque no estamos en el libro. Sí estamos en el libro, pero el Facebook no es del libro. Y hay que tener cuidado si estamos diciendo amén, que no estemos en Facebook también nosotros. Hay que asegurar que estamos, ¿verdad?, donde debemos estar. Esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No necesitas una nueva experiencia, sino aprende a vivir la vida en abundancia. Mejora la calidad, no trates de tener nuevas cantidades de experiencias. Mejora la calidad de la vida espiritual que Dios te ha dado. Y eso es con conocer la palabra de Dios, hermanos. No hay otra. Hermanos, y es que ya no se me graba nada. Pues sigue
tirando la pelota. Repásalo una vez más y tíralo una vez más y repásalo una vez más, a que se te grabe algo. Y si tú mueres un día con un solo versículo memorizado, gloria a Dios. Pero que estés guardando en tu corazón la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que he guardado tus estatutos para no pecar contra ti. Que se pueda decir, no sé mucho, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la... Ya me hice bolas. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que se entregó, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí batallando, pero lo hice. Pero hermanos, lo que estoy diciendo, tarde o temprano van a ver la necesidad de que tú tengas que citar esa palabra de Dios. Santiaguito es bien miedoso, no se burlen de él. Pero en las noches él me dice, papi, ¿puede venir conmigo a orar conmigo? Porque tengo miedo. Y aprendimos primera de Juan 4:4, ¿verdad? La segunda parte que dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Y hace poco me dijo, papi, desde que yo me he memorizado ese versículo, ya no he tenido miedo. Y cada vez que tengo miedo, cito ese versículo, me ayuda, me da paz. Él es pochito, pero de los pochitos. Pero está aprendiendo español. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos poco tiempo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hermanos, programas de televisión son anticristo. Las noticias son anticristo. Películas son anticristo. Música es anticristo. Hasta los cholos son anticristos. Cuando yo me juntaba con los cholos, puro barrio, ahora simbolismo satánico. Todos más y más anticristo. Puedes maldecir con cualquier otro personaje religioso y se va a permitir y no se permite, perdón. Pero nombras Cristo de una forma que no es maldición y ya está todo el mundo molesto. No puedes no puedes decir nada contra Buda, Alá, pero no es de ofenderte porque hablan de Cristo. Es que este mundo es anticristo, hermano, y hay un solo verdadero Dios. Por eso que el enemigo se molesta cuando decimos Cristo. Uno me dijo que estaba hablando con un musulmán y que le dijo, mira, Islam es la verdadera religión. Digo, porque mira, nomás tenemos una sola versión del Corán, pero la Biblia, ustedes tienen una multitud. Y me dijo este hermano, dijo, no supe cómo contestarle. Le dije, ¿lo hubieras contestado? Pues la razón que tiene una sola, porque no le tiene temor a esa cosa del diablo. Así que no la quiere manipular, no la quiere cambiar, no la quiere pervertir, no la quiere hacer daño, porque no le tiene miedo. A lo que le tiene miedo es la palabra de Dios. Por eso que quiere hacerle daño a la palabra de Dios, porque a eso sí le tiene miedo. Pero si le hubiera contestado eso, no, hombre, se hubiera armado la cosa. Hermano, no tenemos la calidad de vida que debemos tener, que es la vida eterna, porque no estamos despiertos a los tiempos. No tenemos discernimiento. Estamos siendo engañados. Se nos está diciendo, no, es que la Biblia no es confiable. No, es que esto, y nos quieren dar datos históricos. No sé, pero la palabra de Dios dice esto. Pero es que no sabemos cómo contestar con la palabra de Dios. Y creemos todo lo que se nos dice y ya estamos siguiendo. Y estamos entrando en nuevas religiones y nuestros jóvenes se nos están yendo a las iglesias porque no estamos arraigados, hermanos. Por eso, hermanos maestros, tengan cuidado a no hacer el enfoque juegos. Tenemos que hacer el enfoque conocimiento de la palabra de Dios, juegos dinámicos bíblicos donde están aprendiendo palabra de Dios.
Ay, es que no sé qué hacer con ellos. Pues prepárese mejor entonces. Ay, y tenemos niños jugando por 45 minutos afuera, media hora, cuando deben estar adentro aprendiendo más y memorizando más de la palabra de Dios, porque ya es el último tiempo y hay muchos anticristos. Hermano, tenemos que ponernos las pilas. Y comienza en nuestros hogares, comienza nuestra vida individual, para poder enseñar a nuestros hogares, para poder enseñar a la próxima generación. Hermanos, tenemos que dejar ese cochino teléfono que yo sé que me distrae a mí también. Tenemos que recordar, no, estoy en esta casa por un poco tiempo, mijos, mija, hay que venir a leer, hay que aprender este nuevo versículo que te va a ayudar para este tipo de situación. Hay que saber qué dice la palabra de Dios, qué está diciendo aquí, hay que platicar. A ver, qué bendición hubo ahora, con qué batallaste y cómo te puede ayudar la palabra de Dios, cómo te puede ayudar, cómo puedes depender más de Dios. Hay que hablar de Dios. No nomás darles un iPad para ver otro programa, para que nos dejen en paz. Hermanos, tenemos poco tiempo. Nuestros pobres hijos ven a otros hijos, otros niños jugando con juegos. Nuestros hijos ven videos de otros niños jugando con juegos. Ya no juegan ellos, ven a otros niños jugar con juegos. Y eso es entretenimiento para ellos. Hermanos, el pueblo de Dios, estamos cegados, hermanos, y tenemos que despertar, porque, hermanos, nuestros hijos van a ser engañados por no conocer la verdad. Y, hermano, es nuestro deber. La educación y enseñanza bíblica comienza en su sala, ningún otro lugar. Ahí comienza. Hermanos, estamos siguiendo corrientes de este mundo que tienen rasgos cristianos o tienen fachas cristianas, pero no es cristiano. Yo declaro. Hermanos, somos engañados. Eso no es bíblico. Hay que conocer la Biblia. Yo sé que están cansados. Son las 7:30. Yo sé que ya lo sabían de todas maneras qué hora era. Pero, hermanos, tenemos que despertar. La Biblia tiene que regresar a tener el lugar de preeminencia en nuestros hogares. Que el centro de atención no esté en la televisión, en la sala. Hay que quitarlo o apagarlo y dejar que la Biblia regrese al lugar de preeminencia como siglos y generaciones atrás lo tenían. Y por eso nuestros hijos tenían temor a Dios. Aunque eran ignorantes bíblicamente, pero tenían temor a Dios porque se le inculcaba de los padres a los hijos. No se permitía ciertas cosas. Estaba manejando aquí por la Farallón y unos niños estaban pasando de Colombo, estaban pasando la escuela y se estaban burlando. No hay Dios. Niño latino. Dije a mi esposa, sea lo que sea, años atrás los latinos eran más respetuosos de Dios y a lo que era religioso, y ahora ni eso existe. Nuestra raza ha perdido el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque los padres ya no se lo inculcan a los hijos. Hermano, que no se diga lo mismo de aquí en la iglesia. Juan está diciendo, ya despierta, porque hay muchos anticristos y necesitamos discernimiento. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor,